Seguramente en el análisis, en el diagnóstico, ustedes observaron, si tuvieron oportunidad, que hay un parámetro. Dice que tenemos una reprobación general entre el 63 hasta el 80 y tantos. Y cuando uno revisa por qué es la reprobación, se da uno cuenta que hay una gran cantidad de alumnos que desertan y obtienen NP. Algunas de las consideraciones que hacemos en la comisión para explicar este asunto, hay muchos otros factores, pero uno de esos factores que platicábamos es el asunto de, digamos, la maduración emocional. No es un factor que nosotros tengamos directamente que contribuir. Todo el proceso del CCH debería contribuir, pero en nuestro caso sí observamos que hay no lo tenemos datado, no lo tenemos sistematizado, pero de lo que comentamos es que probablemente haya una explicación que tenga que ver con esta maduración, esta autogestión de las emociones en el conflicto alumno-profesor, que termina por el hecho de que el alumno deserta y finalmente pretende cursar la materia en extraordinario, etcétera, etcétera. Es un poco una explicación, insisto, que no tenemos todos los elementos para decir que sea así, es nuestra hipótesis. Ahora, por el asunto del video que veíamos ayer, si mal no recuerdo, o ayer más bien, se acordarán que decían que uno de los elementos que son importantes en esta visión de la consideración de las inteligencias múltiples es la autogestión de las propias emociones. De tal manera que yo controle mi enojo, pueda manifestar mi enojo, decir que estoy enojado, pero que eso me permite en un momento continuar con el proceso de aprendizaje en un momento, etcétera, etcétera. Es una de las cosas que habría que estar trabajando. Por ahí, digamos, es la idea en el sentido de que tenemos que tener una sana autoestima. El otro elemento que concrete esto es que normalmente los alumnos que llegan a nuestras aulas dicen pues que no saben dibujar y que se les dificulta, ¿no? Eso es un poco conciencia de lo que se es, pero también es un poco, en algunos casos, falta de una sana autoestima. El saber que yo no sé dibujar, pero que pues, si le echo ganas puedo alcanzar a dibujar, puedo desarrollar, es esta parte de la que estamos hablando. Son distintos aspectos que están alrededor de este asunto y que, vuelvo a insistir, es una hipótesis, no tenemos todos los elementos para poder decir en uno u otro sentido qué tan alta o qué tan baja está la autoestima. Puedo agregar algo más. Hay un texto ya de Alfa Omega que precisamente de unos autores franceses están mañana lo traigo si ustedes gustan, están dando un procedimiento que nos permita establecer qué tanta cómo está la autoestima y a partir de ese nivel de autoestima desarrollar los procesos de aprendizaje. Sí, esa es la dinámica. La idea es ¿no? Sí, ahorita después nos dimos la carta descriptiva. Ya hubo un adelanto anteriormente con respecto a los propósitos, y esta sería pues la ubicación. Nosotros dando la ubicación, nosotros dando el enfoque, y si tienen alguna observación con respecto a ello para después pasar a lo que es realmente ya la propuesta en cuanto a aprendizajes, temáticas y estrategias. ¿Sí? Nada más una pregunta, el formato que tienen ahorita
¿Por qué pusieron la temática en el centro? Esa es la propuesta de la Dirección General. Supuestamente hacen ese cambio porque dicen que si relacionamos los aprendizajes con la temática, de por sí saldría la estrategia, entonces la cambian de lugar. ¿Y la lógica para que la temática sea tan larga también es de la Dirección General? No, esa es propuesta nuestra. Bueno, no importaría la ubicación de la temática donde estuviera, siempre y cuando nos sirviera de guía para los profesores para llevar a cabo el programa. No importaría en dónde estuviera la temática. El problema es que es demasiado, así como lo está viendo, es una inmensidad de conceptos y de conocimientos que tendrías que incorporar en las estrategias. Infinidad de... Sí. En cambio, si piensas en estrategias en vez de temática, en las estrategias puedes incorporar todos los conocimientos y hasta más. Depende de la audacia del planteamiento de las estrategias. Y entonces, yo antes de eso quisiera comentar algo que comentamos aquí en esta mini grupito, mini mesa. Tiene que ver con la concepción que tenemos de diseño ambiental. El diseño ambiental pareciera que, según este planteamiento de la ubicación, pareciera que fuera una carrera profesional, una carrera universitaria, porque se habla de estudios profesionales en el diseño ambiental. Nosotros tenemos que ubicar la materia en el bachillerato. Pertenece al enseñanza, es del bachillerato. Y en realidad no existe, solo comentábamos que en Argentina existe esa carrera. Pero que yo sepa, en ningún lado hay una carrera que se llama diseño ambiental, con la intención de fijarla como la mamá de la arquitectura, diseño ambiental, diseño. No es la mamá de todo. Entonces, por eso en la primera sesión yo decía que era una disciplina. Bueno, me corrigen que es también un área, sí es un área de conocimiento, pero es una disciplina en el bachillerato que es formativa, que es propedéutica. Si tiene esas dos características, formativa, ¿por qué? Porque va a contribuir al perfil del egresado, va a contribuir al perfil del egresado también del área, va a estar relacionado con lo que el área pretende. Entonces, aquí yo le quitaría los estudios profesionales. O sea, en principio, pienso que es como que están muy rebuscado el lenguaje para explicar la ubicación de la materia. Ubicación dentro del plan de estudios, la pertenencia al área de talleres y la de referencia al perfil del egresado, a lo que pretende este bachillerato del CCH con los alumnos para que salgan los profesionales. Inclusive me atrevería también a mencionar que también hay misiones técnicas que permiten salidas alternativas, pero bueno, eso no nos corresponde aquí. Pero entonces, eso de estudios profesionales confunde a los alumnos. Y bueno, no lo confunde porque a lo largo de la primera parte del documento también se hace referencia a la formación como si fueran profesionales los que fueran a egresar de la materia. Entonces, la otra cuestión, por obligación o por pertenencia al área, tenemos que mencionar que también se maneja el lenguaje visual, pero hay que manejarlo de diferente manera como lo pueden manejar los de expresión gráfica, porque ellos sí manejan el lenguaje visual, ellos sí manejan productos o sus resultados son leídos, son vistos, son interpretados con un fin de comunicación. El
diseño ambiental, yo en muchas ocasiones he insistido, no es precisamente un objeto de comunicación. El diseño ambiental no es ni una ciencia ni es una técnica. El diseño ambiental es una práctica, tiene una práctica, o sea, sus objetos culturales son práctico-utilitarios, estéticos en cierta medida, preferentemente deben ser estéticos, pero son prácticos y utilitarios, y eso es lo que hace la diferencia con las artes o otros tipos. No es científica, tampoco tiene, la técnica tiene aplicaciones, la técnica tiene aplicaciones de la ciencia, pero no es, nuestra asignatura no es una ciencia, ni un arte, es una disciplina práctico-utilitaria. ¿Por qué? Porque se usa, se utiliza, se emplea, modifica conductas, modifica personas, modifica entornos, pero es práctico-utilitario. Yo uso una silla para sentarme, no uso una silla para otra cosa, sino para sentarme. El mío lo estará para jugar, pero yo la uso para sentarme. El espacio lo utilizo para realizar determinados tipos de actividades, entonces es práctico-utilitario. Si perdemos ese sentido, ya. Entonces, creo que allí en la ubicación podríamos decir, sí, los alumnos aprenden a conocer los ámbitos y los entornos y tienen por definición el diseño es práctico utilitario, ¿no? Además es una discusión añeja. Con un maestro de expresión era la discusión eterna, ¿no? Ustedes son prácticos utilitarios, pero no es despreciativo, no, al contrario, qué orgullo que sea práctico utilitario porque somos prácticos, resolvemos problemas. Pero, y además si son estéticos, si les añadimos el plus de lo estético, pues ya, clarísimo, ¿no? Bueno, ese sería en cuanto a la ubicación. Y creo que, bueno, aquí habían hecho algunas observaciones, si Lupita quieres decir algo. Con respecto a la ubicación, pues sí, seguiré en lo que sentido. Bueno, planteábamos algunas situaciones como cuando plantea que, bueno, dice es una asignatura que apoya los aprendizajes y desarrolla las habilidades que se pretenden alcanzar en filosofía, geografía y antropología. Yo pensaría que es un poco ambicioso y que eso nos llevaría entonces a realizar programas de filosofía, geografía y antropología. Lo que habíamos platicado es que sí, efectivamente, nosotros nos ayudamos de estas áreas y que podríamos decir entonces que nos apoyamos y desarrollamos las habilidades de la filosofía, de la geografía y de la antropología, pero en general pues no comprometiéndonos con los programas y los aprendizajes de estas materias, porque me parece que es como mucho compromiso. Luego aquí, en el sentido, decíamos, el campo del diseño ambiental es complejo. Entonces nosotros, pues bueno, entendemos complejo como que pues es interesante, está compuesto de varios elementos, pero alguien más podría entender complejo como difícil. Entonces viene aquí pues una valoración y creo que valdría la pena definir qué es complejo, tal vez decir que es completo. Después, ¿dónde estamos? Bueno, ya nos explicó el profesor sobre la autoestima sana y equilibrada, que también teníamos esa duda. Bueno, hablábamos sobre esta comunicación gráfica y bueno, no estábamos muy seguros de ello. En realidad creíamos que debía referirse más a una comunicación espacial desde la representación, que es una forma de que nos comprendan, no sé, que los demás arquitectos entiendan un plano, de poder ver un plano, pero también de estar en un espacio y poder leer ese espacio y poder interpretarlo como usuario del espacio que somos todos, que la lectura iba en esos dos sentidos. Entonces pensábamos que se refería más bien a una lectura y una representación espacial más que gráfica. Creo que nada más. Sobre el sentido planteábamos que, bueno, yo ya tenía, bueno, una duda. Realmente ya no sé si el diseño es un pretexto para que el alumno comprenda su ámbito de entorno y que independientemente de que vaya a la área que quiera, pues es importante que todos comprendan su ámbito de entorno. Entonces casi que ya estamos poniendo al diseño como un pretexto de, ¿no? Que a partir de esos objetos y esos espacios lo conozca, o de verdad queremos que
diseño no solamente un poco conflictuado, ¿no? Pero pues bueno, yo hasta ahí, no sé tú por qué. No, yo como integrante de la comisión, pues prefiero mis reservas y que ustedes. Bueno, una cosa que me faltó aquí en el tercer párrafo de la aplicación, se habla del método elemental de investigación. ¿Qué es el método elemental de investigación? Si tomamos en cuenta que es un programa que va a estar en la red y que va a ser consultado por los alumnos que van a cursar la materia, creo que tenemos la obligación de hacerlo, además de sencillo, de lenguaje de fácil acceso, atractivo. Nosotros empezamos a decir que es los problemas que diseño que complejos y que tienen que ver con la antropología, que tienen que ver con todo y que estudios científicos van a decir, ¿saben qué pasa? Yo no entro. No quiere decir que no se lea o que haya las razones suficientes para justificarlo, pero cuando los alumnos lo dicen yo paso a ellos, yo no le entro eso. Mejor me voy a filosofía, mejor me voy a antropología, mejor a otra, ¿no? Entonces yo creo que es como obligación de los profesores hacer accesible el programa para los alumnos. Y eso por una parte. Aquí en la observación dice, adecuación del entorno de manera positiva. ¿No sería mejor mejorar las condiciones de vida o que los alumnos aprendan a conocer lo que es el bien vivir o el buen vivir? Entonces eso, si lo aprenden, les ayudaría a mejorar sus condiciones de vida. Entonces, creo que aquí la ubicación, más que nada, tendría que ser la ubicación de la materia en el plan de estudios, en el área a la que pertenece y, sobre todo, con respecto al perfil del egresado, que eso tendría que verse en la contribución de la materia, en el perfil del egresado. No sé si quieren decir algo, yo tengo que algunas cosas. A ver. Bueno, entre otras cosas decíamos, bueno, es que lo vamos a hacer mediante el dibujo y un eje transversal de la materia va a ser el dibujo. Yo pensaría que es importante puntualizarlo en algún momento del documento, porque si no, para los que acabamos de entrar, pues aquí sí lo sabemos, pero lo que lo descubrimos, pues bueno, pues va a haber confusión. Mencionar entonces que el dibujo, la creatividad, el ámbito y el entorno, pues son ejes transversales de la materia y que van a estar ahí todo el tiempo, ¿no? Porque de pronto, pues ya se había hablado de esto, pero como no está en el documento, cuando de pronto pues sí se puede prestar confusiones. La otra que platicábamos es que aquí ya hay algunas otras carreras que se marcaban aquí, ¿no? Y platicábamos con la profesora, bueno, es urbanismo y planeación territorial física, también podría estar ciencias de la tierra y ciencias ambientales y diseño en asentamientos humanos y recursos pesqueros, y está también las ingenierías. Entonces decíamos, bueno, es que si intervienen, si tienen que ver, pero pues bueno, ahí es un poco abrimos o cerramos el campo. Comentaba Lupita, bueno, si abrimos tanto el campo, pues entonces también ellos podrían dar materia. Decíamos, bueno, pues como que no nos gusta eso, pero sí, sí nos gusta que nuestra materia aborde esos campos, ¿no? Entonces, bueno, hay una confusión, discusión. De la ingeniería planteábamos que, bueno, los ingenieros siempre utilizan el dibujo y diseñan muy a su forma. Bueno, yo considero que sí. ¿Qué más? ¿Cómo se diseña usted de robótica? Mecatrónica. Está la mecatrónica. Que no me salía mal civil. Tener conocimientos de diseño ambiental, pero sí, en cuanto al sentido, es el sentido de la materia. El sentido de la materia tendría que ver también con los propósitos. Si el alumno entiende su hábito y su entorno, si lo analiza,
que es tu propia experiencia lo más inmediata, lo más cercana, a poder hacer propuestas de diseño a partir del programa, por supuesto, no es automático. Cuando estudia uno arquitectura, porque cada quien habla de su disciplina, me imagino que debe ser igual en todas las disciplinas, cuando hace uno una propuesta de diseño, que quiero hacer una propuesta de diseño, no la hace por el gusto de querer hacerla, ¿sí? Sino hay una demanda, hay una necesidad, parte uno de la necesidad de alguien, de una demanda de alguien, de un requerimiento de alguien, requerimiento judicial, creo, no sé si tan empleado el término, pero de una solicitud de alguien, de algo, de un espacio, de un objeto, etc. Entonces, tenemos necesariamente que tener un conocimiento sobre eso que nos están solicitando. Y hacemos entrevistas a una familia, por ejemplo, si quieren una vivienda o una casa, una residencia, hacemos entrevistas a los familiares, al señor, y el arquitecto tiene que hacer todo un planteamiento de ese estudio. Nosotros estamos pensando a lo largo de la asignatura, que el alumno, que es mucho más fácil para un alumno de bachillerato plantearse que el usuario es él y que el destinatario del diseño es él. Es por eso que se plantea que el alumno debe conocer su entorno y a partir de su entorno descubrir los principios del diseño, empezar a diseñar, etc. Hasta como usuario con necesidades de solucionar sus espacios inmediatos, cercanos o usuales, cotidianos, su recámara. ¿Qué hace en su recámara? Se encierra y se pone a estudiar en la cama, o se encierra y se pelea con los hermanos y cuando le dejan un paz y se duerme entonces se pone a estudiar. Esas cosas, pues, no lo vamos a poner a hacer una investigación de la zona ni de la ciudad, ni para ver cuáles son las necesidades de la ciudad o cuáles suponemos que son las necesidades. Por eso es la necesidad de estudiar su ámbito y su entorno. Cuando se involucra en eso, sea la carrera a la que vaya, sea la formación que tenga al final de su vida o en su vida cotidiana al día siguiente que salga del bachillerato, va a poder decidir qué orientación, va a poder decidir qué espacio, va a poder decirle al carpintero, hágame este mueble porque necesito este mueble para tal y tal. Entonces, por eso es eso, unas dos cosas, no es nada más que sean conocer por conocer el medio y el entorno, sino es para proponer cosas que resuelvan problemas de su relación con su ámbito y el entorno. Y allí tendría que ver con el sentido de la materia. Y la contribución de la asignatura tiene dos niveles. Un nivel que contribuye al perfil del egresado, pero también a nivel personal, a nivel individual. ¿Sí? Entonces, a nivel del egresado, contribuye al perfil del egresado, plan de estudios, a la relación con las materias del área. Esa sería la contribución de la materia. Y hay cosas que me llaman la atención porque, por ejemplo, hasta este momento se está hablando que se va a formar una cosmovisión integral del estudiante. ¿Sí? A lo mejor sí va a ayudar, contribuir la materia. Pero me llama la atención que no se esté hasta acá cuando debería de ponerse en la primera parte, ¿no? ¿Cómo sería? Publicación. Luego, fíjense, se los voy a leer porque me llama mucho la atención. Se procura desarrollar un nivel genérico de creatividad que puede identificarse por la presencia de tres características: la curiosidad de indagación permanente, la capacidad de adaptación y modelación del entorno, así como la reflexión de los conocimientos surgidos de la experiencia viva de conocimientos teóricos mundiales. Una definición de creatividad que integre esto que podemos estar pensando que con eso se desarrolla la creatividad. Si el alumno tiene la idea de que la creatividad es saber proponer cosas nuevas una vez que se conoce bien un problema, esa es la creatividad y es aplicable a todas las asignaturas de la estudios, a todas. Si en biología tal y tal,
¿por qué no cambiamos el esquemita que nos dan siempre para hacer los experimentos? Y entonces ahí están innovando, están haciendo propuestas nuevas. Esa es la realidad. Porque aquí, bueno, yo siento que para los alumnos, quién sabe si les queda muy claro, ¿no? Y luego, hacer el mejoramiento estético y de agradar los sentidos. También son una cosa que es muy importante cuando hacemos documentos y que siempre les recomiendo a los profesores cuando tengo posibilidad de hacerlo. Cuando empleemos conceptos, empleémoslos con un sentido único. Si nosotros ponemos conceptos que pueden interpretarse de muchas formas, no estamos siendo claros para los alumnos ni siendo claros para los lectores del documento. ¿Qué es el mejor? ¿Qué entendemos por mejoramiento estético? ¿Qué entendemos por agradar a los sentidos? En nuestra materia, en nuestra asignatura. ¿Sí? Si a nosotros le decimos a los alumnos el ámbito y el entorno debe ser estético, a ver, vamos a orientar a los alumnos por qué es un ámbito y entorno estético. Entonces, los conceptos deben ser unívocos, no interpretados como se nos dé la gana, como nos interpreten los alumnos o como nos interpreten tú. Te preguntas qué es lo estético y me dices una definición así. Pero si es un documento de lectura, de vinculación, tiene que ser con conceptos unívocos. Hay cosas, esos conceptos sí brincan, ¿no? Cuando lo leo en el documento. Y luego dice la contribución. Este es un párrafo que se me hace completamente así como si estuviéramos masticando un chapopote en vez del chicle. De este modo se refuerzan los conocimientos y habilidades anteriormente adquiridos y se atiende a la formación propedéutica en diseño industrial, arquitectura del paisaje, urbanismo y planificación territorial física, que por su inherente complejidad requiere ayudar a la comprensión y aplicación básica de los conceptos, técnicas y metodologías de identificación prospectiva y creación de formas y procedimientos adecuados al tipo de necesidad de problemática ambiental específica a la que se atiende con cada una de las disciplinas referidas. Así, Juan, van a decir los alumnos, ¿qué entendieron? Y yo les pregunto, ¿ustedes qué entendieron de esto? Y bueno, hay que recordar que es nivel medio superior, que cuando hablamos de habilidades, no hemos hablado lo que mencionaba en su rato el doctor, habilidades manuales. Es imprescindible que empiecen a desarrollar habilidades manuales, porque el cerebro, las habilidades manuales también desarrollan el cerebro. Entonces, recordar que el nivel medio superior y que un bachiller no podría tener una formación así como se le está pidiendo, y menos si no va para esas carreras. Si para dibujar, para hacer maquetas, para plantear, para hacer un proyecto, cuestionan al profesor, que me decían unos alumnos, ay, es que ya no voy para esa carrera. Pues lo siento mucho, porque en esta materia los requerimientos mínimos son estos y tienes que cumplirlos. Lo siento mucho. Te podría exigir más, podríamos avanzar más, pero lo mínimo es esto. Entonces, si tú le pides aplicación básica de los conceptos, técnicas y metodologías de identificación prospectiva y creación de formas y procedimientos, para nada. Luego, el enfoque disciplinar también, cuando se habla de la ordenación y articulación productiva, confortable, estética, previsor y responsable del medio geofísico natural y el medio artificial, requiere la consideración y coordinación de múltiples factores y niveles de intervención. ¿Cuáles son los múltiples factores y cuáles son los niveles de intervención? Y luego al final dice, y de práctica profesional. Entonces mi pregunta es, ¿esto a nivel de bachillerato? Dice, por ello la investigación y comprensión de los objetos, sigo leyendo, que le atañen al diseño ambiental, así como en la búsqueda de soluciones, debe desplegarse el conocimiento de los sistemas complejos. ¿Sí? En el enfoque, ¿no sería más fácil poner que es un aprendizaje por proyecto, que cada proyecto va siendo más complejo a medida que se va avanzando? Y sería un enfoque disciplinario, entonces en cada proyecto vamos incorporando conceptos que tienen que ver con la antropología, con
el urbanismo, con la arquitectura, con todo lo que se está planteando así, pero el proyecto al final puede integrar todo, pero no sería mejor poner en el proyecto final que el aprendizaje de la asignatura es por proyecto y que no se puede empezar a proyectar ni a dibujar, nada más porque sí, sino tiene que seguir también. Eso es un proceso. Y luego, bueno, cabe destacar que la comprensión del problema o necesidad en el mundo didáctico se efectuó mediante el estudio de temas transversales como son la equidad, multiculturalidad, los derechos de un ambiente sano, la salud, la cultura y el desarrollo social, así como los derechos del consumidor insertos en la educación y valores. Aquí es donde está la aplicación de las habilidades manuales, ideas para el dibujo, habilidades mentales para resolver problemas, para incorporar esos procesos, todos los conocimientos adquiridos y aplicados a una actividad temática. Yo creo que a lo mejor no sé, poniendo en duda lo que he dicho, poniendo en cuestionamiento, a lo mejor aquí está todo, pero no se entiende, no está muy claro para los alumnos, no está a nivel del segundo de la lectura. Y bueno, entrando en la versión así, pues al vuelo de plumas, de pájaros, veo la temática extensa, ¿sí? Es un curso en el que no se menciona qué tanto es la teoría y qué tanto es la práctica. Es taller, recuerden que es taller. Y los talleres son, por antonomasia, productores de algo. Un taller de literatura tiene que producir textos. Pero es un taller de diseño ambiental, tiene que haber una producción de objetos de diseño ambiental. Entonces, pareciera que es en la primera unidad solo pura teoría. Y no sé, eso yo en lo personal y por propia experiencia no pondría tantos temas porque además correría el riesgo de que por verlos tuviera la tentación de abordar la temática en vez de las estrategias. Eso en 1 y 2. Ahora, en la bibliografía hay que hacer la diferenciación entre lo que es la bibliografía básica y la bibliografía para el profesor. La bibliografía básica es la que consulta de la sí, que está allí, ¿no? Pero creo que vi alguno de los libros estos que nos presentó el profesor como parte de bueno, allí a lo mejor me confundí, pero es que había visto uno de los libros que nos presentó el profesor como parte de la bibliografía para el niño. Pero ahorita lo busco. Y por último, la parte de la evaluación. Hay una forma de hacerlo, ojalá tuviera oportunidad mañana de traérselos, unos formatitos en donde se evalúan unos proyectos, pero muy sencillos. En escuelas particulares son muy exigentes, entonces piden, como son alumnos que pagan y que pagan, entonces exigen que la calificación sea muy objetiva, que es difícil porque sabemos que la evaluación es desglosado el precio. Sí, entonces hay como 10 ítems que se pueden evaluar en un proyecto muy sencillo. Entonces los quisiera traer porque si queremos hacer eso con los alumnos, vamos haciéndolo, porque incluye contenidos, incluye procedimientos, incluye habilidades, incluye, claro, como por puntos, ¿no?
Entonces, si cumple el alumno con la exigencia de la tiene que ser planos, seriados, entonces le pones el punto, si fuera un plano seriado. Pero tiene que haber variaciones, no hay variaciones, entonces no se le pone el número. Rúbrica de evaluación. Sí, así, y eso sería, si se pretende que eso sea así. Y además indicar, la parte práctica es esta y la parte teórica es esta. O sea, una única para la parte práctica y otra parte para la teórica, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar, etcétera? Los conocimientos. Una forma de evaluar la parte teórica es: hiciste tu proyecto para que enfrente y explicar. Y entonces voy a ver si hiciste los conceptos, si estás manejando los conceptos, cómo los estás manejando y cómo, y cuáles son tus resultados. Y si hay ejemplos en la vida real, y si te los fusilaste, o si aportaste más que eso que estás fusilando, ¿no? Entonces esa sería otra forma de evaluar también lo teórico. Plántate enfrente como si estuvieras en un examen profesional o en un examen final de diseño. Plántate ya, ¿no? O no te plantes frente, proyecta. Ahora, y acerca las preguntas del profesor y de los alumnos. Responde. Esa es una forma teórica de conocerlo. Y podrías hacerles exámenes o que te hagan trabajos de investigación que puedas hacer o bajarlo a internet. Pero la forma exacta, yo les decía, a ver, el ejercicio de Lucius Gómez, prismas y no sé qué, ahora, ¿entendiste el ejercicio? A ver, traías la maqueta igualita, que era, si la traes igualita te va a poner 7. Ah, no, esa está igualita, pues está muy bien hecha, pues sí, está muy perfecta, está igualita. Pero a ver, ¿cuál es tu aportación? Ahí hay creatividad, ¿no? A ver, explícame. A ver, ¿qué usaste? ¿Qué elementos están ahí? ¿Pasa o no pasa? ¿Tiene evaluación de producción? Entonces, en la parte de sugerencias de evaluación, creo que si se pretende que es eso, pues entonces hay que hacer propuestas de cómo hacerla, ¿no? La evaluación. Perdón que le interrumpo, es que quería aprovechar la oportunidad que dijo eso, que reforzando lo que usted dice, yo considero que yo he puesto el ejemplo de que al final del proyecto yo les pongo que es una trabajar en un proyecto real. O sea, trato yo de buscar una oportunidad donde vamos a ver el proyecto y lo siento como concurso. Y si algo que vendan el proyecto, me lo vendan a mí, yo les digo, al final de cuentas, te lo estoy escuchando, lo hace explicar dónde están todos los principios básicos, pues eres de oportunidad para venderlo, y si llego... Lo de la bibliografía, estoy de acuerdo con nuestra réplica, en el sentido de que, bueno, de hecho aparecen repetidos, ¿no? Algunos libros, fotografía de alumno, profesor. Yo creo que tendría que manejarse una sola bibliografía. Y a los chavos a lo mejor, bueno, te recomiendo que utilicen más este o este. Y el que es tan, o más específico, quizás se puede no sugerirlo, ¿no? Si es necesario. O sería a discreción del profesor, pero puede estar a disposición de todos, ¿no? Tanto alumnos como profesor. Eso lo tenemos por aquí. Luego, una observación o pregunta. En el programa anterior decía, en aprendizajes, dice, por ejemplo, en el programa anterior, el alumno identifica, el alumno entiende, el alumno, y ahora dice identificará, en el sentido, en el futuro, ¿no? Entonces no sé cuál sea la diferencia y si esto tenga algún impacto, ¿no? Esta diferencia. Sí, me parece que, como dice la profesora, antes veíamos el programa y parecía que era poco, ¿no? Pero realmente al entrarle pues era básico. Y ahora me parece que lo que alcanzo a ver es que está mucho más puntualizado y eso puede ayudar, tiene que ayudar, ¿no? Pues centrarse un poco más en algunas cosas como definición, historia. Por supuesto que es amplio, quizás yo pensaba hace rato, no sé si hay tiempo, pero a mí me parece que es un acierto hacerlo más puntual y bueno, esa parte. Por otro lado, coincido mucho con lo que comentaba la maestra Quítalo más en el sentido de las exposiciones. Yo lo vi que está en la parte de estrategias, exposiciones, y quizá también lo que dice la maestra vale la pena considerarlo como forma de evaluación.
Y lo que dice también el profesor es fundamental, ¿no? Al momento de exponer se fundamenta los aprendizajes, lo que se aplicó y asimismo la solución. Entonces me parece que es bien importante esta parte como estrategia y también como evaluación, ¿no? Lo que no encontré y que yo desde la clase de la pasada, que está aquí vino, no sé si ayer lo tomaron, es que no veo en esto del aprendizaje es la importancia, ¿no? O sea, la importancia, no sé si esté correcto o a ver qué me dicen ustedes, como aprendizaje, la importancia de la materia, ¿no? ¿Cuál es la importancia? O sea, sí está el concepto, ¿ok? Pero ¿cuál es la importancia? ¿Por qué es importante, ¿no? Nuestra materia o por qué sea importante el diseño industrial? Asimismo, no se señala que hay una problemática que hay que analizar, que se debe de entender o el alumno comprenderá la problemática tal que origina o que genera que haya una disciplina que es el diseño ambiental. Esos dos puntos creo que no los veo y no sé si quepan, ¿no? La verdad no lo sé, habría que estudiarlo bien en la parte de aprendizajes en la unidad 1 de diseño. Bueno, básicamente eso es lo que yo quería comentar. Es lo que yo hago. Y han salido propuestas muy buenas. Porque yo me he visto que hay mucha gente que sale de aquí, muchos alumnos, que ya ni siquiera saben estudiar. Por X o Y razón, ¿no? Por los familiares, económicos, familiares. Pero sé que descubren muchas cosas ahí y les puedo dar una herramienta que puedan trabajar aunque no sean profesionistas. Porque existe la otra parte que puede ser real, ¿no? La situación actual del país. Y yo sí siento que estamos en una parte de responsabilidad de parte de por lo menos decir, esto te va a servir para algo, aunque seas médico, aunque seas abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo sí lo enfocaría tal vez y meterla en esa parte como de algo real, aunque no sean profesionistas. Pero sí sé que es para los muchachos de sexto semestre algo decisivo en sus vidas. A mí me hubiera gustado que alguien de prepa me hubiera dicho no esperamos en la universidad. ¿Sí me explico? Entonces yo sigo reforzando lo que usted dijo, yo así lo vería. Y además, Si hubiera la posibilidad que a lo mejor cuando estuviera el programa ya completo ahorita, que hubiera un maestro de la comisión que de hecho que me explique qué es diseño ambiental, ¿no? Enfocado a la restauración independientemente de lo que tiene lo que haya realizado, pues para analizar precisamente todos sus puntos que las maestras dicen. Sí me gustaría eso, como que quisiera una especie como de capacitación para todos los maestros que digan, mira, vamos a hacer esto. Ya finalmente que quede, ¿no? No sé si me explico. sí. Es lo que yo hago. Y han salido propuestas muy buenas. Porque yo me he visto que hay mucha gente que sale de aquí, muchos alumnos, que ya ni siquiera saben estudiar. Por X o Y razón, ¿no? Por los familiares, económicos, familiares. Pero sé que descubren muchas cosas ahí y les puedo dar una herramienta que puedan trabajar aunque no sean profesionistas. Porque existe la otra parte que puede ser real, ¿no? La situación actual del país. Y yo sí siento que estamos en una parte de responsabilidad de parte de por lo menos decir, esto te va a servir para algo, aunque seas médico, aunque seas abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo sí lo enfocaría tal vez y meterla en esa parte como de algo real, aunque no sean profesionistas. Pero sí sé que es para los muchachos de sexto semestre algo decisivo en sus vidas. A mí me hubiera gustado que alguien de prepa me hubiera dicho no esperamos en la universidad. ¿Sí me explico? Entonces yo sigo reforzando lo que usted dijo, yo así lo vería. Y además, Si hubiera la posibilidad que a lo mejor cuando estuviera el programa ya completo ahorita, que hubiera un maestro de la comisión que de hecho que me explique qué es diseño ambiental, ¿no? Enfocado a la restauración independientemente de lo que tiene lo que haya realizado, pues para analizar precisamente todos sus puntos que las maestras dicen. Sí me gustaría eso, como que quisiera una especie como de capacitación para todos los maestros que digan, mira, vamos a hacer esto. Ya finalmente que quede, ¿no? No sé si me explico. sí. Sí, sería bueno. Yo nada más una cuestión que siempre ha sido mi pleito de toda la vida con los programas, y aquí me difiere un poco de Lupita, es que la bibliografía básica para alumnos, maestros, así como que se me hace muy, como que diferenciar, sino yo considero que debería de ser una bibliografía, no sé, a consideración de ustedes, porque a fin de cuentas es su opinión, aquí se va a vertir para que la consideremos. Es esa parte de por qué diferenciar bibliografía para alumnos y profesores cuando
se tiene la posibilidad de los alumnos consultar la que quieran y que si esté abierta, ¿no? Entonces, el manejo de una bibliografía, y porque a fin de cuentas pues, tenemos que trasladar su información pues, a la parte del programa. Entendiendo las observaciones. También, no sé si faltaran los demás y ya después al final ya va la justificación, como se quiera. Respecto a la temática, no sé si se pudiera llegar a un justo medio, porque en el programa anterior, la verdad que para los que acabamos de entrar es muy, muy difícil ver temáticas tan sencillas. Parecieran muy sencillas, pero son muy complejas. Pero acabas de entrar y cuando en la unidad 2 ves concepto de ámbito y entorno, dices, ¿cómo voy a hacer una unidad? Es el concepto de ámbito y entorno, de verdad que te pierdes. Entonces creo que deberían ser mucho más específicas, porque en ámbito y entorno, pues después te das cuenta de que es todo, ¿no? Tendrías que ver tantísimas cosas, entonces de pronto se vuelve difícil porque pudieses ver todo y jamás te alcanzaría el tiempo, ¿no? Entonces acotar un poco las cosas también, porque cuando estás dando asesorías, yo doy asesorías de verdad, es imposible, ¿no? Porque también eso da pie a que pues, todos den algo diferente. Claro, se entiende la libre cátedra y demás, por ejemplo, dentro de pues, cierta situación, ¿no? Dentro de la materia. Pero entonces cuando los asesoras, pues bueno, es muy difícil. Cuando lo vas a hacer un extraordinario es más difícil, y cuando aquí los profesores, bueno, cada quien determina su extraordinario, bueno, es una cosa complicadísima. Y además a eso, anexándole que si quieres hacer una guía, ¿no? Para esta materia, no, lo haces imposible. Entonces yo creo que sí deberían especificarse más que en el programa actual esas temáticas, con la idea de no perderse, tampoco de encasillar, pero por lo menos de no perderse. ¿Quién más? Sí. Cuando vimos los temas, nos tratamos de ver todo esto, porque yo consideraba que los temas se tenían que cubrir, que al estar aquí tenían que cubrir por obligación. Pero ya me explicó el maestro que lo que se tiene que lograr son los aprendizajes. Eso es lo que se tiene que lograr, y las temáticas son como optativas, son lo que se sugiere. Entonces, yo no lo había visto desde ese enfoque, también como nuevo. Entonces, ya lo entiendo mejor. Si hay que organizar los temas, que se note el proceso, que se entienda el ABC, lógicamente, puntualmente, y era lo que le faltaba al programa anterior, que estaba muy concreto y con esto se resume tan sencillo, pero a la hora de explicarlo, entenderlo, de lograr algo a partir de esto, pues ya es algo complejo. Entonces, en ese sentido, lo que hay que aclarar más son los aprendizajes. Los aprendizajes son los que tienen que estar plenamente aclarados, trabajados y pulidos, y los temas concretos. La aportación que quiero hacer es respecto al sentido de la materia, en la parte que comentaba la maestra, que dice el campo del diseño ambiental es complejo e interdisciplinar. Entonces, lo que propongo es cambiar esta idea de complejo por lo siguiente. Dice, el campo del diseño ambiental es abierto a propuestas de carácter interdisciplinar a partir de conocimientos científicos y culturales. Eso quiere decir que nos apoyamos de materias como la física, la química y la biología, en el sentido en el que no solamente nos podemos guiar por la orientación que tenemos de la carrera de donde vengamos, sino que también nos tenemos que apoyar de estos conocimientos básicos a nivel preparatoria, que nos van a servir, nos van a apoyar para que
podamos dar estos temas que también se pretenden integrar respecto al ambiente y la sustentabilidad, que es la preocupación que tenemos. Entonces también hay que integrar de la otra materia y se agrega aquí en el sentido. Formularse presente. O sea, que el alumno aprende, identifica, el alumno entiende, describe. ¿Por qué? Representa. Pues técnicamente así debe ser, porque es un aprendizaje. Se supone que es como diseñas el programa qué es lo que quieres con el alumno, y entonces lo planteas aquí. Si planteas el aprendizaje, entenderá, pues ya lo estás haciendo en las estrategias, las cosas que va a hacer el alumno para lograr el aprendizaje. El aprendizaje es como lo dado, ya es un presente, ya lo tienes, como que lo das por hecho. ¿Sí? A ver, pero ahí, por ejemplo, en el programa que estamos trabajando está futuro, porque se supone que estás enunciando apenas lo que va a terminar haciendo, por eso está futuro. Sí, entiendo ambas, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la correcta o qué nos apegamos? ¿No? Sí, porque en el programa vigente sí se nos corrigió de que era futuro. Sí, porque nos van dando indicaciones de cómo se deben de elaborar, ¿no? Ahora no me imagino, sí, creo que sí. Sí, hay una guía que tenemos que estar siguiendo, incluso se nos dice cómo deben de enunciarse los propósitos, los aprendizajes y los formatos. Nada más para no... aquí hay una serie de problemáticas que en lo personal y como comisión tenemos. Evidentemente no tenemos una formación didáctica y pedagógica que pueda decir debe de ser así o debe de ser así. En parte es nuestro criterio, nuestra experiencia y las orientaciones que nos están dando en el entendido que son orientaciones adecuadas, ¿no? Claro. En esta primera parte, ahí lo dejaría. Gracias. No sé si quieren intervenir alguien más para... Yo fui la responsable de desarrollar todos esos, así en esa manera en línea. ¿Por qué? Porque en el programa que estamos trabajando, ven que no hay, son muy escuetos. Entonces, lo explicaba el lunes, que para nosotros fue muy difícil quitarnos las temáticas. O sea, de que en el programa anterior a estaba en la primera columna todas las temáticas así como están aquí, estaban así. Entonces se abordaban diseño ambiental por temática. Entonces ya para este programa fue la integración de los temas en un proyecto, ¿sí? Que se integraran, por eso se quitaron, para ahora sí esa lucha en contra de que se viera por temáticas, sino que tenemos que verlo por proyecto. Entonces, ahora que nos dicen que se va a cambiar, aquí van los aprendizajes, en la primera columna van los aprendizajes, en la segunda las temáticas y en la tercera las estrategias, y en es los aprendizajes, luego en las estrategias y al final las temáticas. En las temáticas pues, no se veían prácticamente. Entonces, como hablábamos en la comisión, que al ponerlas aquí, pues iba a entrar en el centro ahora las temáticas, que es como nos lo piden, que se entregue este programa, es que pues vamos entonces a ver las temáticas y podemos entrar otra vez en confusión. Entonces yo me di a la tarea a desglosarlas todas de esta manera para que se viera el peso visual de las temáticas que hablábamos en la comisión, que el secretario y el presidente que están que se reúnen para ver estas cuestiones, pues que discutieran eso, ¿no? Que se pidiera que las temáticas siguieran hasta acá, para que no se pierdan eso. Entonces yo desglosé todos los temas para que vieran todo ese peso visual. Pero una de las cuestiones que planteábamos era que pues, no se escribieran así de manera en columnas, sino que fuera a renglón seguido los temas, ¿no? Para que no pesara tanto, porque a fin de cuentas, sí, como mencionaba Irma, es
una situación de que ya, y bueno, mi entorno qué es, ¿no? Y todos los temas que se ven. Nosotros por eso en un seminario trabajamos en cuaderno de trabajo, porque había mucha ausencia de temas para diseño ambiental 2 y que hay muchos temas que tenemos que considerar y que no están aquí. Entonces esa fue la finalidad de ese libro que acaba de salir, pero sí, yo me di a la tarea de hacer eso para que se viera el peso visual, pero ya no se hizo la corrección de que se hiciera arreglo seguido para que no se viera el chorizote de contenidos, ¿no? Sino simplemente como un ejercicio para que se viera cómo pesan los contenidos temáticos, que si tú vas entrando, pues te agarras a dar temas aislados, ¿no? Sí, pero sí, eso es algo que tenemos que corregir y que los contenidos sean arreglos seguidos para que no pese eso. Y porque las estrategias se explicarían, pero en este programa, si ustedes entran a internet, van a encontrar que aquí en este listado hay un chorizote de temas que lo ponen con signo de interrogación. Eso no lo hicimos nosotros, lo hizo una gente que personas que criticaron ese programa que no había contenidos, y efectivamente no había contenidos. O sea, nosotros en aras de hacer esa lucha de que se fuera por proyecto, que se integrara en un ejercicio todos los contenidos. Esa fue la intención y esa fue la tarea cuando trabajamos en el seminario, el libro, ¿no? Si ustedes se fijan en el libro, se integran todos los contenidos a un solo ejercicio. Incluso no se empieza en el orden de los principios básicos del diseño, punto de plano, se empieza por composición, ¿sí? Y para que se vayan integrando. No sé si me expliqué en ese sentido, pero sí, la intención era eso, ¿no? Que visualmente eso es pesadísimo. No es que nosotros estemos encargados de justificar lo que tenemos que justificar, no es nuestro propósito. Nuestro propósito acá, los que de alguna manera estamos tratando de coordinar el evento, es a nombre de la comisión exponerles cuáles son nuestras propias dudas y en qué sentido están trabajando las cosas. Yo quisiera decir, y por eso es que hacíamos este cuadrito, que quisiera invitarlos a que ustedes se dieran una vueltecita, un clavado en internet y se dieran cuenta que no solamente la Universidad de La Salle del Bajío ya establece algo como licenciatura en diseño ambiental. También quisiera que se diera una vuelta en la UAP, a nivel de maestría, así dice la maestría, urbanismo y diseño ambiental. En América Latina ya hay incluso licenciaturas en Venezuela, hay otras licenciaturas que ya se están llamando diseño ambiental. Este máster en diseño ambiental en Barcelona y en otros, ustedes van a encontrar que no es que no se esté hablando de licenciatura ya en diseño ambiental. Es cierto, hace 10 años, cuando nosotros empezamos, pues se hablaba de diseño ambiental, era hablar de algo que se había inventado en el CCH, quién sabe qué era esa cosa. Pero también, si ustedes ven, desde 1969, esta Asociación de Investigación en Diseño Ambiental, ustedes lo pueden tener ahí, por favor, denles un clavado ahí en internet y se van a encontrar una asociación del 69. En este texto se nos da referencia en que ya los gringos en sus universidades, si mal no recuerdo, Harvard en 69 estaban discutiendo sobre diseño de lo artificial, o eso que nosotros llamamos diseño ambiental. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos actualizarnos. Si hace 10 años no existía eso, hace 15 años seguramente, cuando yo estuve estudiando Derecho y conocí lo de la sociología del Derecho, hablarnos de arquitectura del paisaje, pero ya había un trabajo en ese sentido. Entonces sí necesitamos actualizarnos. Necesitamos, en segundo lugar, era el problema que yo les planteaba. Hay cosas que están allá, pero que por el nivel de la maestría o de licenciatura o de investigaciones que se están trabajando,
Por ejemplo, en la Facultad de Arquitectura, en la especialidad de vivienda, se está trabajando con la gente de psicología, de la maestría en psicología ambiental, están trabajando cuestiones de vivienda de interés social. Esas cuestiones están a nivel de investigación, son las que nos sirven, son las que les dan a los muchachos cuando hacen su proyecto, aunque sea una casita, son las que nos sirven. Pero no hay digamos así, las traducciones, los textos, los trabajos, no los hay que estén a nivel que nosotros los podamos traducir en términos didácticos. Entonces ahí hay un problema que, insisto, no es un problema simple. Si ustedes empiezan a investigar en cuanto a la didáctica y la pedagogía del diseño, bueno, ya gracias, hay ahora una maestría en docencia del diseño en nuestra universidad, en la UAM hay una maestría en diseño, en docencia del diseño. Ustedes van a ver las tesis y poco está trabajado. Entonces ahí hay otra vertiente, no solamente es traducir lo que hay de investigación al conocimiento sistematizado, sino cómo lo damos de manera didáctica. Y en ese sentido habría que estar pensando que hay muchos trabajos que habría que hacer. Yo coincido con todos ustedes en el sentido de que sí es una redacción que hay que mejorar. Yo en lo personal me llevo el asunto de que habría que hacer tal vez en el texto un complemento de definiciones, de cómo entendemos las definiciones, porque hasta en ese sentido las definiciones que estamos manejando, para darles un ejemplo, el programa anterior de Henry nos habla acerca de esta Henrich diseño, perdón, no sé inglés, no sé alemán, la profesora. Aquí hay una cita sobre el material de esta exactamente, arquitecta, y ya incluso tienen una página electrónica en donde están vendiendo el material que inicialmente hicieron para que nosotros que los que hicieron este programa los estaban trabajando. Sin embargo, en ingeniería, en el Instituto de Ingeniería, los conceptos que maneja May no son considerados como estrictamente que definen el asunto. ¿Con quién nos vamos? Entonces ahí hay un trabajo que hay que hacer para definir, ¿no? Pero sí nos falta esta actualización de las que estamos hablando. Hay otra problemática. Yo creo que deberíamos estar trabajando en distintos documentos. Hay documentos que sí requieren de ser de amplia divulgación, pero hay otros documentos que también requieren una mayor precisión. Y yo no creo que esté mal que estemos, insisto, pensando en un documento de divulgación muy amplio, relativamente con un lenguaje bastante accesible para los alumnos, que podría ser una publicación, pero otro documento que tiene que ser con un lenguaje mucho más preciso, más pulido. Nosotros estamos en camino de eso, pero también hace falta, por ejemplo, el programa operativo, hacer el desarrollo de las estrategias, estamos en ese punto. Todo ese trabajo tendría que ser un trabajo colectivo que vale la pena que se esté considerando. En ese sentido, entonces, lo que nos han dicho de simplificar el lenguaje, no lo vamos a omitir. En la cuestión práctica, yo creo que ese es otro asunto que tenemos que está pendiente, que tanto lo técnico y lo teórico, lo práctico y lo teórico están en nuestro modelo del CCH. Allí hay una discusión histórica y para no llevarnos mucho tiempo habría que decir, hay una opción técnica que se llama, que es en relación a parques y jardines. Instalaciones eléctricas. No, parques y jardines. Está aquí en el sur, está en el oriente, lo que ellos hacen es una práctica técnica de arquitectura del paisaje en la cual nosotros nos podríamos insertar, pero hay otras opciones técnicas que podrían dar pie a esta materia. ¿Cómo construimos eso? ¿Cómo nos ganamos más espacios?
preocupación, ¿no? En ese sentido es el que nosotros estamos hablando. Ahora, si fuéramos realmente consecuentes con el asunto de hacerlo por proyectos, la verdad es que habría que terminarlos, habría que quitar lo de las temáticas. Y lo que tendríamos que estar discutiendo es qué tipo de proyecto es adecuado por el número de elementos, el número de interrelaciones para cada nivel. Eso es lo que tendríamos que estar haciendo. Eso es lo que le digo. Eso es lo que estamos haciendo. Pero ahí hay una resistencia. Hay una resistencia clara. Es una resistencia. Resolvería ese problema del diseño ambiental. Padrísimo, ¿no? Padrísimo. Pero ahí no solamente es el trabajo de los profesores de asignatura, es el trabajo de una colectividad que le hemos llamado la academia, ¿no? La academia de profesores. Por último, sí me gustaría enfatizar el asunto de que el programa en cierta forma es, así yo lo concibo, así me concibo en la comisión, como un documento de transición, no es un documento definitivo. Y si fuese el mejor de los programas, tampoco creo que nos pueda resolver el asunto de la situación en la que nos encontramos como academia de profesores y la asignatura con sus alumnos. No nos va a resolver el asunto en lo de fondo. Hay otras cosas que hacer. El programa solamente puede ser un elemento que nos ayude, que nos oriente, que nos facilite la tarea, pero en realidad, vuelvo a insistir, hay toda una dinámica y toda una inercia que deberíamos de estar haciendo como academia de profesores de enseñanza. Discriminación de los temas en el que yo puedo elegir en dónde me enfoco más y dónde me enfoco menos. Entonces estaría entre eso. Bueno, creo que la respuesta puede ser un poco la que da el maestro en cuanto al planteamiento. Estábamos en la idea de, retomando algún comentario que hizo Andrés acerca de la maestra Lomas, que era ¿por qué no abordábamos el diseño 1, diseño del objeto? Así, objeto industrial. Y dejar espacio para el diseño 2. En eso estamos. Por ahí tenemos alguna memoria, si no mal recuerdo, ¿no? Y se tenían ya algunas propuestas que de momento no coincidían, y se optó por ampliarlo, porque también se comentaba acerca de si nada más era el conocimiento práctico o pesaba más la habilidad de pensamiento, que es por donde más nos íbamos nosotros, que creemos que es más importante desarrollar la habilidad de pensamiento que hacer un poco más de maqueta, que hacer un poco más de manualidades, ¿no? Creo que por ahí va la situación, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, digamos que hemos tenido distintas opciones. Como menciona el maestro Roberto, el programa creo que viene a este sitio, a este momento, para que se haga eso precisamente. Decíamos al inicio que si traían tijeras, para que metafóricamente lo destrozaran y lo rearmáramos, que esa es la idea. Me parece algo muy interesante. Quiero comentar ya para finalizar que habrá 2 sesiones más después de este curso, los foros. En los foros se volverá, o sea, ahora recopilamos la información y así la tomamos de ustedes, aterrizamos y volvemos a elaborar. Vamos a los foros, retomamos la información y otra vez trabajamos. Y creo que ahí se acaba, se entrega el final. Entonces estamos conscientes de que esto va a pasar, ¿no? En la medida en que nosotros proponemos, pero la idea también, y me parece muy acertada de dirección, es que viniera a este sitio, a este espacio,
para que nosotros, o para que ustedes lo valoren. Y es adecuado. Ahora estamos recibiendo todos sus puntos de vista que nos parecen importantísimos, porque también llegó el momento en que nosotros ya nos sentíamos estancados. Si se dan cuenta, la mayoría de la exposición prácticamente no ha hablado, nos hemos dedicado a estar haciendo las anotaciones. Creo que por mi parte. Miren, no sé, ya sé que mañana es como que las conclusiones y todo, pero mi experiencia con profesores de asignatura ha sido, pues, de toda la vida, pero, ¿qué tal si dejamos un espacio? Bueno, es una propuesta, no sé si molesta mucho, y hacemos que los profesores por equipos hagan propuestas. Se podría empezar a adelantar desde hoy, ¿no? Cada quien en su casa lo piensa y mañana ya trae ideas en la cabeza sobre las estrategias, 2 o 3 estrategias. ¿Cuáles les parecen importantes? ¿Cómo introducir al alumno al diseño ambiental? Esa sería una. ¿Cómo plantear ese primer proyecto a los alumnos? Y entonces, pero con esta idea integradora de pensar que esta idea que es teoría y práctica, y una estrategia incluye lo que el profesor hace, lo que el alumno hace, los mecanismos, los materiales, la metodología, todos esos. Entonces puede ser, no importa el tiempo, no importa, aquí podría ser así, y que cada quien lo vaya pensando, mañana se integra y se hace una propuesta, y se vería que los maestros sentirían efectivamente que trabajando sobre las estrategias se pueden ver todos los contenidos y no con la profundidad que algunos están pensando que deberían tener. Porque cuando trabajamos en las estrategias y lo manejamos así con todos los contenidos, para los alumnos es muy rico, y entonces ahí podemos ver los ojitos que de repente los alumnos se les iluminan. Sí los han visto, ¿verdad? Los alumnos cuando se les iluminan, por ahí sí, ya me cayó el 20. Y eso les provoca que investiguen más, más allá inclusive de los contenidos. Entonces, cuando les planteamos lo sustentable como tema, todo lo que tenemos que leer y toda la controversia que es lo sustentable y lo sostenible, y todo el rollísimo porque tiene añísimos de manejarse. Si nosotros planteamos una cosa sencilla, pero les damos a ver, investiguen después, para los alumnos es como completar su conocimiento, pero para los objetivos de la materia se cumplen. Entonces los maestros podrían hacer una propuesta de estrategia. Si se adelanta de hoy para mañana una propuesta de estrategia, podemos plantear 2 o 3 y no sé, y se vería que es más fácil pensarlo así, y es más, hasta les ayudaremos en la redacción de las estrategias ya definitivas del programa. Bueno, esa sería una propuesta, porque así sentirían los profesores, como además son muchos de reciente ingreso, y sentirían que no está tan complicado el planteamiento del programa. Sí es excesivo, las temáticas asustan, porque además dices, hijos, yo no conozco de eso, yo no conozco de todo, híjoles, todo lo que tengo que leer de la bibliografía. Pero si lo piensas como estrategia, a lo mejor la revisas, pero revisas la bibliografía y conoces el tema, pero tu objetivo es otro, tu objetivo es lograr una parte del proceso del proyecto, ¿no? No sé, eso se me ocurre. A lo mejor decía mucho, pero si se avanza hoy, para mañana, ya mañana se daría, no sé, poco tiempo para que se integre, y se podría hacer un planteamiento. Miren, mi estrategia es tal, es más, si quieren hasta en el USB se trae. No necesitan necesitan el USB. Digo, como forma de demostrar que sí se puede trabajar con las estrategias en vez del listado excesivo de contenido. Que a lo mejor no es excesivo, a lo mejor es lo que necesita el programa, ¿no? Pero es que es el caso de la historia, o el caso de cualquier disciplina. Siempre hay nuevos conocimientos. ¿Cuándo vas a abarcar todo? ¿Cuándo? O sea, eso es como que te siembra la inquietud y vas a seguir haciéndolo
para toda la vida. Hay un exalumno aquí trabajando en el Perisur, que es capitán de un restaurante. Entonces cuando vamos a comer, no, yo estuve en el CCH, pero ahora discuto con mi hijo y entonces leemos y no sé qué, y discutimos y de cada lectura hago mis notas y la maestra tal y la maestra dice, china, sí funcionó, ¿no? ¿Qué les parece la propuesta de la maestra? Sí, una chiquita, o sea, ¿cómo introducir a la alumna? Si quieren, nada más la primera, de la primera unidad. Sí, porque es fundamental. Sí, si quieren esa y que sea la misma para todos. Perdón, a mí me parece interesante la propuesta, pero entonces nos empezamos a dispersar. Yo sugiero, y agradeciendo el interés de la profesora, que en una siguiente etapa, si gustan, nos reunimos y hacemos estrategias. Yo no veo mala idea, pero creo que primero debemos determinar en el asunto de, hay cosas que son centrales, y que ustedes tienen que preparar su carpeta, decíamos, por ejemplo, la definición de diseño, está la cuestión de los propósitos, está la cuestión de todavía concluir estas partes de las propuestas que ustedes estaban diciendo. Digo, si ustedes ya lo tienen,